Capítulo 19. Podría haber maneras de pacificar al personal y a la tripulación de la estación Trypticon. Megatron podría haber anunciado su presencia, pero casi todos sabían que estaba ahí. Él podría haber hecho un mejor ejemplo de algunos de ellos. Pero el problema con esto es que nunca se sabía cuándo el ejemplo podía volverse en un nombre para unirse a la resistencia. O él podía haber dejado simplemente las cosas como estaban, bajo el mando de Starscream, y seguir con la guerra en la dirección que iba. Aunque no se atrevía a hacerlo, no cuando las potenciales recompensas del Energon Oscuro estaban ahí para tomarlas, y cuando Starscream necesitaba recibir una lección. La única solución, entonces, fue tratar a la estación Trypticon como si fuera un objetivo militar que contenía un recurso valioso. El cuerpo de gladiadores Decepticons irrumpió a través de los corredores y los laboratorios de la estación Trypticon, bajo órdenes estrictas de preservar íntegramente la estructura, así como de mantener intactos todos los laboratorios y las áreas de almacenamiento selladas. Pero esas normas de actuación no decían nada acerca de los trabajadores Transformers. Algunos de ellos lucharon. Esos fueron destruidos antes de que pudieran reunirse en algo parecido a una resistencia organizada. Antes de que la estación completara su órbita alrededor de Cybertron, estaba completamente en las manos de Megatron. Eso es lo que Starscream descubrió cuando volvió rápidamente a la base lunar 1 y aterrizó en la sala de comandancia. Megatron estaba en la cubierta de comandancia con Shockwave. Le hizo un gesto a Starscream para que se uniera a ellos. Starscream se había dado cuenta que nadie del personal estaba ahí cuando se fue de Trypticon. Megatron, ¿dónde se ha ido toda la tripulación?, preguntó. Estoy asegurándome lealtad. Esos eran tus bots, Starscream. Cuando los haces leales a ti, los haces peligrosos para la causa Decepticon. Era necesario hacer algo. No sabes cómo funciona esta estación, ni tampoco él, dijo Starscream, señalando a Shockwave. Primero, soy un experimentalista, luego un teórico, dijo Shockwave. Eso es verdad, pero como Tarn y Buzz descubrieron, estoy capacitado para algunas actividades en áreas aplicadas. Starscream miró a Megatron para que le confirmara que la amenaza implícita en la respuesta de Shockwave era solo suya. Nuestro doctor es un as en un número de áreas, dijo Megatron. ¿Sabe algo del Energon Oscuro? Una pregunta interesante, dijo Shockwave. ¿Alguien de tu personal tendría la bondad de iniciar mi conocimiento en esta maravillosa sustancia? Fueron muy reacios a hablarme cuando no estabas presente. Está sucediendo, pensó Starscream. Megatron y sus aduladores están a punto de destruir todo lo que hemos creado, porque ellos han asumido la ilusión de que todo será como ellos quieren que sea. Dejó el módulo de comando y se dirigió rápidamente en dirección al laboratorio estéril de ciencia principal, situado para su protección y para la de la tripulación, en el otro extremo de la estación, donde quedaba colgado en una formación fuera de la estructura principal de Trypticon. Los guardias, los típicos ex-gladiadores escogidos por Megatron por su fuerza física, se enfrentaron a él en los puestos de control instalados que él se fue de viaje a la base lunar 1. Starscream los empujó a un lado sin una palabra. Cuando el espacio era demasiado pequeño y los guardias obstruían su paso, los abatió y continuó. En el laboratorio estéril, cada objeto inanimado y no sintiente permanecía donde había estado antes. Nadie del personal de Starscream estaba presente, ni la tripulación original de científicos de Trypticon.
ni los agregados que había instalado Starscream del cuerpo de oficiales del Comando Aéreo Cybertroniano. La nueva tripulación tenía el aspecto de los importados de Polyhex y Nueva Cronum. Ahí era donde estaba la ciencia Decepticon y la élite ingeniera, quien había cambiado de bando en vez de enfrentarse a la destrucción, junto a la sociedad preguerra. Ninguno de ellos tenía que decirle nada a Starscream, más allá de lo mínimo necesario establecido por el protocolo. ¿Dónde está mi personal? Preguntó a un técnico que estaba operando una centrifugadora. Yo no lo hice, dijo el técnico. Starscream estiró la mano y aplastó la centrifugadora con una mano. Respóndeme, maldita sea. El técnico no lo miró a la cara, pero señaló con el dedo una puerta sellada que decía Laboratorio Estéril. ¿Ves cómo las cosas van bien cuando contestas las preguntas? Dijo Starscream. Fue hacia la puerta y tocó el botón en el control de la matriz que abría el panel de inspección. Dentro, revistiendo las paredes, estaban los que quedaban de la tripulación científica e ingeniera que había servido a bordo de la estación Trypticon desde antes de la guerra. Algunos de ellos parecían heridos. Todos ellos parecían aterrorizados. Habían sido retenidos y sus vocalizadores brutalmente cerrados, abandonados al azar entre las mesas del laboratorio estéril y el equipamiento. Demasiado pronto, pensó Starscream. Es demasiado pronto para poner el plan en marcha. Pero si Megatron ya lo está haciendo, yendo hacia estos extremos, ¿cuánto tiempo pasará antes de que el movimiento Decepticon se destruya a sí mismo en una aniquilación de ego y ambición loca y angustiante? Bien. Dijo Megatron a su espalda. Starscream esperó. Cuando Megatron no continuó, dijo: ¿Bien? ¿Qué? Bien. Esto es lo que pasa cuando tus superiores creen que no pueden confiar en ti, Starscream. Ellos te quitan tus responsabilidades. Megatron abrió la puerta. Entra. Acompañados por Shockwave, entraron en el laboratorio estéril. Es lamentable la cantidad de violencia necesaria para reprimir la resistencia de esta estación, Dijo Shockwave. ¿Quién habría esperado que los científicos luchasen? Añadió Megatron. Starscream vio más allá. Estaba tanteándolo. No había habido resistencia y él lo sabía. Y ellos sabían que lo sabía. Pero no podía probarlo. Estaban mintiéndole deliberadamente y, de hecho, restregándole el acto de la mentira en su cara. Lo acepto, pensó, porque tengo que hacerlo en este momento. Pero no lo olvidaré. Ahora, Shockwave, Dijo Megatron. lo que ves alrededor tuyo es una máquina, un dron orbitando. Aunque quizás aquí haya potencial para un poco de chispa en su interior. ¿Y dónde se supone que consiga una chispa? El pozo ya no produce chispas. Megatron giró, llevando a Shockwave con él. ¿No tiene cada uno de ellos una chispa? Preguntó, señalando con un barrido de su brazo a los prisioneros encadenados. Diría que aquí hay material más que suficiente para un científico con tus habilidades y aptitudes. Los prisioneros, todos ellos Decepticons leales trabajando bajo las órdenes de Starscream, parecían en shock. Si no hubiesen estado amordazados, seguramente habrían gritado. El propio Starscream no se atrevía a mirar. Shockwave, sin embargo, podía. Una luz de interés diabólico brillaba en su cara mientras miraba a esos nuevos materiales que le había provisto su maestro para su trabajo. Soldados fuertes, bien probados, en una variedad de formas alternas.
Sí, dijo. sí. Starscream, elijo 2 de ellos. Ordenó Megatron. ¿Para qué? A menos que prefieras probar el energón oscuro en ti mismo. Sugirió Megatron. Starscream vaciló. Megatron observó. Él pensó brevemente que esa última provocación podía haber empujado a Starscream demasiado lejos, lo que podría haber sido lamentable. Él no quería destruir al Seeker. Todo lo que quería era control. Starscream apuntó con 2 dedos. ¡Tráiganlos! Dijo Megatron. Y ven conmigo. La instalación del Energon Oscuro había sido remodelada a partir de un laboratorio que una vez se había usado para crear nuevos isótopos de elementos radioactivos. Se extendía del casco principal de Trypticon, balanceando al laboratorio estéril del otro lado. Starscream le había dejado a Hotlane y a su personal supervisar la conversación, así que cuando entró en la instalación con Megatron, Shockwave y los 2 sujetos experimentales, fue la primera vez para todos ellos en el lugar, a menos que uno de los 2 miembros de la tripulación hubiese estado ahí antes. Starscream no conocía a ninguno de ellos. El científico a cargo de la instalación de Energon Oscuro era, por supuesto, Shockwave. Pero ya que él no sabía nada acerca del Energon Oscuro y no era tonto en absoluto, había delegado mucho del manejo de la instalación a uno de los oficiales científicos de Starscream, Autoclave. Han sido elegidos para un gran honor. Dijo Megatron a los 2 elegidos, cuyos nombres no sabía y no tenía interés de aprender. No solo estarán a salvo de los servicios creativos de la ingeniería mutante de Shockwave, entran en la historia de Cybertron como los primeros Decepticons en experimentar el Energon Oscuro. Inmediatamente los 2 sujetos empezaron a forcejear en sus ataduras y a hacer tanto ruido como les permitieran las mordazas que silenciaban sus bocas. Los guardias de Megatron los arrastraron hacia los grilletes situados en una pared y los sujetaron allí. Lo que haremos es darles una pequeña muestra al principio y registrar todos los signos vitales, así como cualquier respuesta que tengan que ofrecer. Recuerden, ahora es ciencia. Sermoneó a los sujetos, que se sacudían en contra de sus nuevas ataduras. Están a la vanguardia de la investigación que ganará la guerra. Con un tono leve y conducta prácticamente alegre, Shockwave caminó hacia una caja sellada magnéticamente y retiró una pequeña parrilla de lingotes. Cada uno brillaba con un violeta intenso. Los lingotes del pack tenían 2 tamaños. Uno aproximadamente sería lo de una medida de Energon y el otro quizás una 10ª parte. La parrilla tenía 6 de cada uno. Refinar esto desde su estado original debe haber sido un logro, le dijo a Autoclave. Tuvimos éxito, Contestó Autoclave, sin hacer un esfuerzo por ser educado o reconocer que el equilibrio del poder había cambiado en Trypticon y dentro de la jerarquía de Decepticon. Starscream observó mientras Shockwave registraba el insulto y decidió no responder a este por el momento. Pronto nos aseguraremos de ello, Dijo, y luego se acercó a los 2 sujetos. Un guardia abrió la entrada de Energon de cada uno a medida que Shockwave se acercaba. Con hábiles y prácticos movimientos, Shockwave depositó uno de los pequeños lingotes dentro de la ranura de entrada de alimentación de cada bot. El efecto fue instantáneo. Starscream nunca lo olvidaría. Ambos sujetos tuvieron convulsiones como si un pulso electromagnético hubiese atravesado el laboratorio estéril. Pero en vez de quedarse sin fuerzas, como hubiese pasado con un pulso electromagnético, ellos flexionaron sus extremidades y rompieron las restricciones de la pared del laboratorio estéril. Los guardias de Megatron los abordaron y trataron de sujetarlos, pero ellos estaban inflamados por el poder del Energon Oscuro y arrojaron a los guardias a un lado con facilidad.
Las defensas automáticas del laboratorio estéril se desplegaron, disparando un giro de inhibidores y botes de McFlash en la zona de pruebas. Starscream se apartó lejos de los efectos nauseabundos de ambas descargas, que lanzó no solo a los dos oscuros sujetos de prueba, sino a los guardias de Megatron y a los dos científicos más cercanos, Autoclave y Shockwave. Los sujetos de prueba estaban arañando el suelo, intentando conseguir de nuevo el equilibrio. Los otros 5 bots en el área del efecto estaban completamente languidos. ¿Ves, Starscream? Ellos tienen energón oscuro. Son más fuertes. Su voluntad es más grande. Su resistencia es más dura. Megatron había observado todo el proceso desde el otro lado de la planta de pruebas, pero ahora había perdido la paciencia. Se adelantó y agarró un gran lingote de energón oscuro de la parrilla, sin utilizar las pinzas. Este ardía fríamente en su palma. Abrió uno de sus puertos de alimentación e introdujo el lingote en su puesto. Fue como si hubiese elevado al poder infinito. Cada molécula de su cuerpo cantaba en una alta y furiosa alegre canción. Alegría de la fuerza que sentía de la violencia que podía ejercer. Y una furia porque no podía ejercer esa violencia de cada nanoclick exacto. Megatron nunca había conocido la debilidad del cuerpo. Él había sobrevivido porque en cuerpo y voluntad había sido más fuerte que sus oponentes en el ring y por lo tanto mucho más fuerte que sus oponentes en el campo de batalla. Pero el energón oscuro le hacía sentir como si hubiese sido un luchador, ciego en sus debilidades durante toda su existencia hasta el momento en que tomó parte de este regalo prohibido. Podía derrotar a un ejército de Optimus Primes, un planeta de defensores. Sin embargo, no sentía el ansia de matar, pero sí el deseo de ser victorioso, de ser temido, de reinar sobre todos los que cruzasen en su camino. El energón oscuro hacía que uno fuese consciente de la grandeza del destino y de las glorias que aguardaban luego de cumplir con ese destino y con la guerra. Sus manos se abrían y se cerraban. Él quería luchar. Deseaba que sus enemigos se materializasen delante suyo para que pudiera matarlos. Y antes de que pudieran ser reparados, matarlos de nuevo. Dijo Megatron. Sí, Optimus. Te espera una sorpresa, hermano. La última. Y ya quería más. Él miró a los 2 primeros sujetos experimentales, quienes empezaban a ponerse de pie. En sus caras, vio el mismo principio de hambre que sentía él. Sí. Dijo. No es suficiente, ¿verdad? Starscream observaba la forma en que la infusión de energón oscuro había alterado el comportamiento de Megatron y de los 2 sujetos. Se acercó más al líder del equipo científico y empezó a ayudarlo a ponerse de pie. Autoclave, ¿hay mucho más energón oscuro aquí? Le preguntó suavemente. La voz de Autoclave era entrecortada y difícil de entender, pero a Starscream le dio la sensación que dijo: No mucho. Suficiente para administrar unos cuantos equipos de asalto. Los puedo oír a ambos. Dijo. ¿Podemos hacer más? Apoyándose en Starscream, Autoclave fue hasta un conjunto de ordenadores y desplegó una visualización de la estructura en una partícula fundamental de energón. Luego puso un diagrama de las partículas que constituían el energón oscuro. ¿Ve? Dijo. Su voz sonó más clara. Se estaba restableciendo de los efectos de la máquina de defensa del laboratorio estéril. Él había estado más lejos del foco. Shockwave estaba recién empezando a moverse. Y los 2 bots gladiadores estaban moviendo manos y pies, pero nada más. ¿Ver qué? Preguntó Starscream. Ni Starscream ni Megatron eran científicos. Ellos no vieron nada. Me parece, dijo Autoclave, que cualquier cantidad de energón oscuro puede convertir cualquier cantidad de energón. Puede oscurecerlo, quiero decir. Así que si quieren más energón oscuro, todo lo que necesitan encontrar es energón.
lo cual sería un problema. Se sabía que las reservas de Energon en Cybertron se estaban agotando rápidamente, a medida que eran consumidas por la guerra, más rápido de lo que los procesos naturales de Cybertron podían regenerarlas. Megatron miró a Shockwave, quien aún se estaba recuperando de haber estado en el área de alcance de las girocargas. Luego miró a Starscream, indigno de confianza, pero útil en las circunstancias adecuadas. Tráeme a Soundwave. Mandó. Necesito respuestas. ¿Y Starscream? El Seeker se pausó de camino a la salida, pero no respondió verbalmente a la llamada de Megatron. Megatron decidió dejarlo ir. A veces era útil saber cuándo acabar una demostración de poder. Su cabeza despejaba la ímpetu inicial de Energon Oscuro. Ahora se sentía potente, pero controlado. Violento, pero centrado. Quizás cuando vuelvas, te permitiré abastecerte de Energon Oscuro. Es realmente extraordinario.